y menos una clase de media hora. Así que vamos a empezar con el tema más extenso, que es el tema que además tiene la mayor utilidad. Cortisol de centeno, básicamente los derivados del cortisol son de ergotamina y su principal indicación es la migraña. En cuanto a sustancias vasoactivas, porque probablemente no vamos a llegar a tocar todo, en Brasil un grupo de investigadores farmacólogos trabajaba sobre la acción hipotensora del veneno de serpiente Bothus jararaca. Y aislaron un pequeño péptido, lo cortaron, lo hicieron más pequeño y lo dieron en modelos animales y encontraron que tenía un fuerte efecto antihipertensivo al bloquear la conversión por la vía de la enzima convertidora de angiotensina de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y eso fue lo que descubrió lo que hoy llamamos antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora. Sobre péptidos vasoactivos podríamos hablar toda la mañana, comenzando porque no solamente los derivados de este veneno, de Bothus jararaca, que dieron origen a todos los inhibidores de la angiotensina, sino también la vasopresina, en su sustancia vasoactiva, el PAF, el factor activante plaquetario, que también es una sustancia vasoactiva, la adrenalina, que también es una sustancia vasoactiva, la epinefrina es lo mismo, etc. Las sustancias vasoactivas podemos, sobre todo de origen peptídico, podemos hablar un montón. Vamos a remitirnos a la historia para decir que en el año 1910 Dale descubre la histamina en el centeno. Cualquiera hubiera pensado que lo descubre en el tracto gastrointestinal, pero eso fue mucho después de que él ganara el premio Nobel por otros descubrimientos que le había hecho. En el año 37 se usan los primeros antihistamínicos sintetizados y se concluye que son sustancias extremadamente tóxicas. Si hoy día ustedes se van a un médico cualquiera y le dicen que los antihistamínicos en un principio eran extremadamente tóxicos, nadie se lo creería. Mortalmente tóxicos menos. Todos creen que los antihistamínicos son caramelos. Yo quiero decir aquí que no se lleven ese concepto que tienen al frente, que los antihistamínicos son caramelos. Si tiene rinitis, un año entero. Si el niño tiene un año de edad, un año entero de antihistamínicos. Yo pienso que los antihistamínicos no son tan inocuos y que hemos subestimado su inocuidad, basado en que la industria farmacéutica nos ha dicho que son inocuos. Yo tengo la idea de que no lo son. La introducción de los antihistamínicos en el uso clínico se hace en el 42 y en el año 43 ya se reportan los primeros efectos importantes adversos de los antihistamínicos, que es que al atravesar la barrera hematoencefálica los antihistamínicos se unen por receptores en el cerebro induciendo somnolencia. Sin embargo, no existe ningún antihistamínico que consumido de forma continua no termine produciendo, aparte de la somnolencia, aumento de peso. Así que alguna niña que quiera que sufra rinitis y le dicen 6 meses de antihistamínico, empiece a pesarse en la balanza porque va a ganar peso sí o sí. En el año 55 se describen los primeros efectos antialérgicos de los antihistamínicos, lo que me hace pensar que los antihistamínicos no solo actúan sobre el receptor H1, sino son capaces de actuar además sobre otros blancos para producir cambios importantes en la producción, por ejemplo, de leucotrienos, de prostaglandinas y competir con algunos corticoides en la acción, por ejemplo, para inhibir citoquinas. Hay un estudio muy interesante que se publicó ya hace algunos años en que se compara el efecto de algún antihistamínico con un corticoide y se observa que el antihistamínico puede bloquear el efecto de algunas citoquinas, especialmente el TNF-alfa, de manera más eficiente. En el año 81 se hace la introducción de los antihistamínicos de segunda generación. Cuando entran estos antihistamínicos hay una razón. Los antihistamínicos de primera generación son de muy baja potencia, por lo tanto una dosis no es suficiente, hay que dar por lo menos 2 veces al día y si se quiere mejores efectos, 3 veces al día. Pero el ingreso de los antihistamínicos de segunda generación, si bien nunca ha sido analizado a profundidad, yo me he tomado la molestia de analizarlo a profundidad y he notado algunos detalles interesantes. Primero,
no causan somnolencia. ¿Será eso verdad? Y la respuesta es mentira. ¿Y por qué mentira? Porque los antihistamínicos de segunda generación son de muy baja potencia. Y como son de baja potencia, mejor dicho, son de muy alta potencia, pero de una baja toxicidad, para ser más exacto, no potencia, toxicidad. Y como son de muy baja toxicidad, uno los puede llevar al límite, y eso es lo que yo pienso que se hizo. Una gráfica podría definir la cosa así: somnolencia, dosis. Entonces yo empiezo a bajar la dosis y empiezo a bajar la somnolencia. Pero en el punto donde se cruzan ambos, el efecto del efecto compensatorio y el efecto con la somnolencia se convierte en un más o menos somnolente. Cuando hablamos de somnolencia es una cosa tan difícil de definir, que lo único que puede servirnos para medir la somnolencia es la velocidad de reacción. Vale decir que muy poca gente, en términos reales, puede decir, doctor, me causa somnolencia. Claro, le da sueño, porque le da sueño, pero en realidad la somnolencia es una sensación subjetiva difícil de medir, porque el tipo puede decir, doctor, me da sueño, y lo que quiere es que le quite el antihistamínico y no tomarlo, pero en realidad no le está dando sueño. No es una cosa que uno puede evaluar, pero hay formas, y una es la velocidad de reacción. Por ejemplo, una regla, más o menos esta distancia son 100 milisegundos. Entonces, si yo cojo una regla con esa escala y lo pongo en el 0 milisegundos y la suelto y le digo atrápala, en el momento que la atrapa, si la atrapa al medio han pasado 50 milisegundos, pero si se le pasa de largo han pasado más de 100 milisegundos. Velocidad suficiente de retraso en el atrapamiento, que quiere decir que si está yendo al volante y aparece algo, se va a demorar 140, 200 milisegundos y se lo lleva el objeto que pasa. Ese es el principal problema, la somnolencia. Entonces los vivos de la industria dijeron, vamos a diluir el efecto clínico hasta llegar a un nivel en que no cause tanta somnolencia, o casi no produzca somnolencia. Y sacaron el primer antihistamínico de segunda generación que sale es la terfenadina. Pero luego sale la loratadina, y ellos dicen que no causan somnolencia, la loratadina. Sin embargo, cuando hicieron estudios clínicos comparando la somnolencia, se dieron cuenta de que no era tan cierto, que sobre 4 estudios que se hicieron para aprobación, solo 2 dieron un diferencial que realmente no causaba somnolencia y los otros 2 sí. Entonces, cuando los médicos hicieron estudios contra placebo, se dieron cuenta que no había tanta diferencia, ni siquiera en el efecto clínico. Y hay algo que me ha hecho dudar de la eficacia de los antihistamínicos de segunda generación. Y es que yo en la clínica, si veo un tipo con ronchas y le doy antihistamínico una dosis, porque así está asignado, las drogas de segunda generación se dan una dosis en 24 horas, pues la urticaria puede no ceder. Entonces hay una guía en Europa que se llama el Gallen 2. Un consenso de dermatólogos más la industria dice: los antihistamínicos son tan inocuos que si un paciente no responde una dosis, le podemos duplicar la dosis. Entonces yo agarro y le doy el doble. Chao. No funciona, porque ya me pasó más de una vez. No funciona. Le doy el triple, de acuerdo a la guía Gallen. De acuerdo a la guía Gallen. Vale decir, off the indication, ¿no? O sea, fuera de la indicación, porque lo que son médicas es una tableta, él lo ha aprobado. Pero si tenemos un paciente que no responde una tableta, le damos 2. De acuerdo a la recomendación, si no funciona con 2, le damos 3. Y si no funciona con 3, le damos 4. Entonces la pregunta que me hago es: ¿y qué pasa si, por ejemplo, estoy usando desloratadina de 5 miligramos? Le puedo dar 20 miligramos. ¿Y qué sucede? Que el paciente se pone de sueño. Entonces, han bajado la eficacia clínica,
hasta el límite. Yo estoy casi seguro que cuando doy una tableta de un antihistamínico de segunda generación a alguien para controlar la alergia, una por día, lo que estoy haciendo es dándole un 30% de efectividad clínica, más sumándole un 40% de eficacia por la propaganda, que eso ya es placebo, efecto placebo, y ese es el resultado final que observa el paciente. La sugerencia del médico. Yo sé, ustedes llegan a mi consulta y yo tengo pastillas de placebo. Doctor, me estoy enronchando. Las ronchas es una cosa muy subjetiva, también tiene un componente muy subjetivo. Mira, acaba de llegar un antihistamínico maravilloso. Es el último desarrollo, no hay nada mejor que esto. Y como yo soy un médico top, me lo han dado para que lo pruebe. Toma una pastillita. Avísame en 15 minutos cómo te sientes. En 15 minutos no se ha hecho nada, y menos si es placebo. Y el tipo me dice, sí doctor, me siento mejor. ¿Cómo podemos separar el placebo del efecto clínico producido por la droga en sí? Es una cosa que la industria todavía no ha podido desmenuzar. Ok, entonces, teniendo en consideración que la segunda generación de antihistamínicos son bastante inocuos, excepto dos antihistamínicos que fueron retirados del mercado. La terfenadina, que fue el primer aprobado, y la asterisol. Ambos fueron retirados por algo muy curioso. Los antihistamínicos entran por la vía del citocromo 3A4, y al entrar por la vía del citocromo 3A4 compiten con los azoles, ketoconazol, todos los antimicóticos, y con los macrólidos, y permiten que estas sustancias se acumulen en el cuerpo hasta 300, 400, 500, 600, 800 veces más, produciendo arritmias cardíacas. Conclusión: esos antihistamínicos, a pesar de que se pensaba que eran tremendamente inocuos, específicamente esos dos fueron retirados del mercado porque mataron a algunas personas. Entonces, ahí aparece el gran temor de los antihistamínicos con metabolización hepática, de los cuales hoy en el mercado quedan muy pocos. Loratadina, por ejemplo, necesita metabolización hepática. De primera generación, todos necesitan metabolización hepática, pero ninguno ha demostrado tener potencial cardiotóxico. Pero los de segunda generación sí. Se descubre el receptor H2. Todos sabemos la función del receptor H2 en la regulación de la producción ácida del estómago. Y se descubren los antihistamínicos contra el receptor H2. Llamemos cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina y todas las quinas. Se clona el receptor H1 en el 93 y se observa que el receptor H1 tenía una actividad, era un receptor ligado a proteína G, y que además existían algunas situaciones que considerar por ser un receptor ligado a la proteína G. Lo más importante, al ser ligado a proteína G, podía tener lo que se denomina activación constitutiva del receptor. Entonces, habían tres situaciones en el receptor H1. Receptor H1 inactivo, vale decir, en ausencia de la unión con histamina. Receptor H1 activo, en acción, en unión a la histamina. Y finalmente, la función constitutiva, que es la presencia del receptor H1 activo, pero en ausencia de histamina, que se denomina actividad constitutiva del receptor. Nadie ha establecido aún si lo que tiene el paciente alérgico es un aumento de la liberación de histamina o, en otro caso, sería un aumento de la actividad constitutiva del receptor, cosa que evidentemente está por averiguarse. No lo tengo claro si lo han publicado, pero estoy casi seguro que no. Y eso nos lleva a lo más interesante, que es el polimorfismo del receptor H1. Al ser un receptor ligado a proteína G, este puede tener múltiples estructuras. Es un receptor proteico, puede tener múltiples estructuras. Y estas estructuras, algunas pueden llevar a la activación constitutiva. Se clona el receptor H3 básicamente en el cerebro, y parece ser que su principal acción es controlar el apetito, dentro de las otras acciones que se le han asignado al receptor H3. Y finalmente se clona el receptor H4. El receptor H4 es
Receptor muy interesante porque la histamina no solo cumple las funciones que todos hemos pensado. La histamina es un gran moderador de muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes hacen una cirugía y ustedes empiezan a hacer bridas, las bridas se producen por liberación de histamina. Y hay algunos antihistamínicos que no se usan como antihistamínicos clásicos para el tratamiento de enfermedades alérgicas, pero que sí se usan para prevenir la formación de bridas en el intestino y en las operaciones. Vale decir que parte del comienzo de la fibrosis de algo está involucrada la liberación de la histamina. Receptores de histamina y esquizofrenia es una cosa que nos hace ver que los receptores de histamina son bastante interesantes en otras patologías que no necesariamente son la alergia. Quien cree que la alergia es una cosa simple, fácil, se ha equivocado. Yo tengo 20 años o 30 dedicado a la alergia y siempre pienso que sabemos muy poco. Mejor dicho, no sabemos nada. Todos creemos que un antihistamínico soluciona el problema, pero en realidad hay un detrás más complejo. El receptor H4 se encuentra solo en células blancas, en la médula ósea, en células blancas, y distribuido en diferentes órganos donde este receptor está más o menos denso, en médula ósea y en algunos órganos linfoides donde está acumulada las células blancas. Una salvedad. En el año 66, Rosengren, de un instituto de Suecia, investigaba algo muy interesante. Investigaba por qué algunas células del cuerpo producían una enzima denominada decarboxilasa de la histidina. Cuidado, la decarboxilasa de la histidina permite que la histidina se convierta en histamina. Por lo tanto, ¿dónde debería haber decarboxilasa de la histidina? En el mastocito y en el basófilo, que son células que característicamente presentan alto contenido de histamina. Sin embargo, Rosengren encuentra que las células de alta replicación y en varios órganos presentaban esta enzima. Entonces, una de las preguntas claves que él se hace es ¿por qué se sintetiza histamina en células que no tienen una función en relación directa con los fenómenos de respuesta alérgica? Y la razón era fundamental. Pareciera ser que la histamina era un segundo mensajero. Todo esto lo estoy diciendo es un tema de investigación todavía. Y el segundo mensajero debería tener un receptor intracelular, el cual ha sido descrito por Rosengren. Y este receptor intracelular de histamina, digamos que un poco que, a ver, yo no estoy seguro si o se hacen los locos o son tontos o realmente hay un interés de que ese receptor nadie lo conozca. Pero es tanta la ceguez que produce el desarrollo de la industria que en un momento dado un discípulo de Rosengren en Manitoba investiga la acción de algunas drogas que se parecen a antihistamínicos, o mejor dicho, que son antihistamínicos sobre células tumorales. Y él encuentra que los antihistamínicos pueden promover el crecimiento de células tumorales implantadas en modelos animales. Él hace una publicación en el año 76, creo, en el Journal del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, y la respuesta de la industria fue: oye hormiga, ven acá, ¡pah! ¡Chao! Yo le escribí al investigador, me mandó todos los papers, y en realidad, después de revisarlos, lo único que puedo concluir, como concluía un gran sabio, solo sé que nada sé. ¿Existe el receptor intracelular? Sí. ¿Qué hace? A ver, una de las cosas que me quedó clara es que puede ligar de forma eficiente hormonas que tienen actividad antiestrogénica, y que probablemente el tamoxifeno encuentra su lugar de ligación dentro de la célula en ese receptor. Para sorpresa mía, el tamoxifeno, que es una droga que se da después de la extirpación del cáncer de mama para la prevención del cáncer de mama, es un antihistamínico. Y Brandes
que es uno de los seguidores en Manitoba de este profesor Rosengreen, ha descubierto un coadyuvante para la terapia del cáncer, que es un derivado de un producto similar al antihistamínico, que se llama el DPP, y que además ya tiene aprobación. Vale decir que algunos antihistamínicos son antitumorales. ¿Serán los antihistamínicos tan inocuos? No creo. Pero bueno, dejemos esto aquí para continuar. La histamina se forma en el cuerpo por decarboxilación, ¿sí?, de un aminoácido llamado histidina. Se sintetiza en muchos tejidos, se encuentra almacenada en basófilos y mastocitos, se encuentra principalmente en el tracto respiratorio, pero la histamina también se encuentra en altas concentraciones en células de alta replicación. Es una descripción que hace Rosengreen. Se encuentra formando básicamente complejos con heparina, con ATP y con otras proteínas, dentro de ellas la serotonina. No, proteínas no, pero un derivado. Hay dos formas de producir histamina. La primera, que se denomina independiente de energía y calcio, o liberación por desplazamiento. Hay gente que dice, yo no soy alérgico. Le toman un dosaje de IgE y encuentran que la IgE está baja. Entonces, no es alérgico. Pero el sujeto tiene rinitis, tiene estornudos, hace ronchas y tiene todo lo que tiene un alérgico, pero no es alérgico. Eso se denomina pseudoalergia. Y claramente la pseudoalergia es por liberación de histamina por desplazamiento. O sea, cualquier sustancia tóxica que pueda producir liberación de histamina está dentro de este mecanismo. Por ejemplo, hay gente que agarra una gaseosa, por ejemplo la Inca-Cola, del mismo color, ¿no?, amarillo. Eso es tartracina. La tartracina es una sustancia liberadora de histamina. Toma tartracina y se enrocha después de un tiempo. Lo bueno de la pseudoalergia es que es umbral específico. Vale decir que si un sujeto no toma suficientes sustancias liberadoras de histamina, hasta un cierto nivel, este efecto no se produce. Vale decir, toma la gaseosa, no pasa nada. Pero si la gaseosa la acompaña con un chorizo español, que tiene un alto contenido de nitratos, y los nitratos son también histaminoliberadores, ¿sí?, y además lo acompaña con una copa de vino tinto del Valle del Rin, que además es histaminoliberador, y además lo acompaña con unos tallarines con salsa roja, el tomate, que también es histaminoliberador. En ese momento me llaman a mi consulta y decirme, me estoy enronchando, y yo le doy antihistamínico, pero ese sujeto es alérgico, ha producido IgE contra los componentes nitrados del chorizo, no. Ha producido IgE contra la tartracina, no, porque es un complejo de bajo peso, un colorante de bajo peso, asociado a los colorantes diáceos. No. La histamina contenida en el vino tinto y puede producir alergia, sí, pseudoalergia. Entonces, ha acumulado una serie de sustancias que pueden producir liberación de histamina. Finalmente, los alimentos tienen histamina y algunos sujetos son muy sensibles a deglutir histamina. Acá yo puedo decir, ¿quiénes son alérgicos? Por favor, levanten la mano. Son pocos, ¿ah? Falso esto. Es uno de cada cuatro, en más o menos deben ser. Entonces, acá hay algunos que no quieren levantar la mano. Bueno, aquellos que son alérgicos, los excluimos de este ensayo. Los que no son alérgicos les invito una hamburguesa y de mi stock de histamina le pongo un centímetro cúbico de histamina líquida acompañado por la mayonesa. Se lo comen y al poco rato empiezan a sentir ronchas. ¿Pero cómo? ¿Por qué hacen ronchas si no son alérgicos? Porque la histamina produce ronchas en los alérgicos y en los no alérgicos. Y si ustedes ingieren histamina, de gluten histamina, tienen que roncharse. Y ahí viene una cosa muy conocida. Los animales, productos cárnicos descompuestos. Entonces se van a una cevichería, 4 amigos. Uno es alérgico y dice, no, yo no como ceviche. Voy a comerme un pedazo de carne frita.
Y los otros 3 se comen ceviche. Y el alérgico, como con un carne, no se intoxica. Pero los otros 3 se ronchan todito. Pregunta, si no son alérgicos, ¿cómo se ronchan? Simple. Los pescados, después de haber salido del mar, deben ser congelados. Congelados es cuando están así de duros, ¿sabes? Como una piedra. Pero nosotros tenemos pescado artesanal y el ministerio no lo regula. Entonces un tipo saca su botecito a las 3 de la mañana, se va hasta el alta mar, tira su red, saca sus pescados. Cuando los ha sacado, ya no son peces, son pescados y están muertos. Y cuando están muertos empieza el proceso de degradación de ese pescado. ¿Correcto? Entonces el pescado agarra y lo pone en una cajita que me acuerdo con 4 hielos que se están diluyendo. Ahí. ¿Eso detiene el proceso de putrefacción? ¿Sí o no? No. Entonces las bacterias activas empiezan a destruir la carne a partir del tubo digestivo y transforman las proteínas en una línea de sustancias muy parecidas a la histamina, putrescina, calerina y una toxina que se llama escombrotoxina. Nunca se va a olvidar. Terremoto, escombrotoxina. Ya. Entonces ustedes se comen la carne con escombrotoxina y se ronchan. ¿Por qué? Porque la escombrotoxina es el nombre que recibe una toxina que es la histamina que impregna la carne de pescado. ¿Cuántos de ustedes habrán comido pescado y se han ronchado? Y no son alérgicos. Un montón. Porque había en el pescado escombrotoxina. Pregúnteme si yo como ceviche. Nunca. 55% de los peces de mar están contaminados por parásitos. Escojan Pseudoterranoa, ¿sí? Anisakis y Natostoma. Cuando los pesquen ya se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Primero, difícil de diagnosticar. Los genios se equivocan. Los genios de la medicina se equivocan. Al frente hay algunos patas que dicen los magníficos. Son 3. Un amigo lo mandé ahí, los magníficos, y los 3 patinaron. Ya. Para eso. Y es un ejecutivo de alto nivel que gana un sueldo de casi $15.000. Y esa fue una de las más bacanas cevicherías donde va él. ¿Sí? Come su ceviche de, por favor, solamente corvina o lenguado. Y se tragó un parásito. Y en lugar de ser suertudo y que el parásito atravesara el tracto digestivo de la barriga y saliera por la pared del abdomen, hiciera una roncha gigante y se están ahí, no, el parásito era medio raro, gay, entonces fue para atrás y atravesó la barriga, pasó al lado de la espina dorsal, atravesó cerca la columna, produciendo un cuadro de meninquismo, pero también atravesó cerca los uréteres y puso un cuadro de hematuria. Y después de 2 semanas, cuando ya había estado una semana en UCI, todos los genios decían, ¿sí? Los genios de la medicina no sabían un carajo, no estaban nada, explotó por acá atrás. Y el más idiota va a natostoma. Ya, todo lo que has tenido era natostoma. Ya, se fue a la miércoles todos los genios de la medicina. Para muchos de ustedes que creen que solo leer libros los hará genios o estar en la práctica hospitalaria los hace genios. Falso. Eso es totalmente falso. No he visto las patinadas más estúpidas que los genios de la medicina. No hay genios en la medicina. Todos podemos patinar. No importa qué hagan. No se metan a hacer lo que no saben. Pues si algo no saben aquí, solo hagan eso. Y cuando no saben, digan, no sé. Esa es la mejor palabra. ¿Ya? Para que siendo genio, no se caiga por una estupidez. Un estúpido parásito comiendo un ceviche. ¿Sí? No planteen, el paciente está con una meningitis aséptica, el paciente está con una virosis, el paciente de repente está iniciando un cuadro de sepsis por un germen de lento crecimiento y le den todo tipo de porquerías y lo metan a la UCI y esté 15 días en la UCI en una clínica carísima, le revienten el seguro y encima no sepa qué tiene. Y el paciente se mejora solo, se va a su casa y de pronto aparece una paniculitis eosinofílica que parece un linfoma cutáneo. Ustedes ven, dice linfoma.
Pero como es un hombre de 25 o 26 años no puede tener linfoma, así que era una paniculitis. Era una biopsia, esta es narcostoma. O sea, esto quiere decir humildad, ¿sí? En medicina. Todos podemos equivocar. Y lo mejor es cuando no sabemos derivar. De repente el otro sí sabe. ¿Sí? De repente es lo único que sabe. Pero acierta. Y entonces ustedes quedan como unos idiotas, no importa cuántos años sean. La segunda cosa, liberación dependiente, esto de acá es IgE mediada. Ya estamos en la hora, ¿no? Este es la histamina y este es los antihistamínicos. La estructura común ahí la tienen, ¿sí? Esto es un mastocito en plena degranulación. La degranulación es un proceso calcio mediado. Ya sabemos los receptores que habíamos hablado. La histamina puede incidir sobre esos receptores para producir la inflamación. Yo no estoy muy claro si existe inflamación alérgica. Hay unos tipos que insisten en que la inflamación existe, que las drogas para la inflamación alérgica y los antiinflamatorios para la inflamación no alérgica. Yo he visto que para la conjuntivitis alérgica usan gotas de un antiinflamatorio no esteroidal, en gotas. Qué raro, ¿no? También se usan antihistamínicos para esta inflamación. Pero yo he hecho ensayos en modelos animales con grupos de estudiantes y he probado de que algunos antihistamínicos tienen el mismo poder y más aún que algunos antiinflamatorios esteroidales para disminuir el edema de pata trasera de conejo producido con carbagenina. Vale decir que tienen un mayor potencial antiinflamatorio que algunos aires. Comparando clorfenilamina, ¿sí? Desloratadina, clorfenilamina, cetiricina e ibuprofeno. Si pusimos tres cosas, ¿cuál debería producir menos inflamación y edema? El ibuprofeno. ¿No? Pues no fue así, fue la cetiricina. Y si comparas la estructura de cetiricina con la del ibuprofeno, les va a llamar la atención, pero molecularmente la cetiricina es un wisterión. Y eso le da propiedades especiales para taponar las fugas que puede haber en el endotelio vascular. Conclusión, ¿los antihistamínicos tienen efectos antiinflamatorios? Yo creo que sí, aunque toda la literatura mundial dice que no. El presidente actual de la Academia Europea de Alergia y Inmunología es el doctor Joaquín Sastre. Y tuvimos un desastre encontrándonos en un congreso en Ecuador donde yo fui a dar una conferencia sobre los efectos de los antihistamínicos y la inflamación, y él cómodamente sentado con las patas adelante de la mesa, porque es un genio de la inmunología y la alergia en Europa, pero levantó la mano así y me dijo: pues hombre, eso todos los papers dicen que es falso. Y me cuestionó así de plano. Yo no me molesté, le saqué un gráfico donde habíamos ensayado esto aquí en San Marcos y le probé, además, por un artículo de Lipper, de que lo que él decía era equivocado. Pero que como él me estaba preguntando, yo también tenía algunas dudas sobre el trabajo que él hacía. Y le pregunté que cómo es haciendo él estudios haciendo estudios comparados de medicina basada en la evidencia, donde él usaba y hacía metaanálisis, cómo era que el grupo placebo nunca tenía efectos clínicos, o él preseleccionaba los placebos. Y yo nunca he visto a un tipo más que se haya comido un pavo más grande ante un auditorio de 1000 personas. Bajo las piernas, ya se puso como una persona decente, balbuceó unos cuantos intentos de comenzar un discurso formal, pero no pudo contestarme en forma, parecía Cantinflas, y al final quedó de que el señor probablemente preseleccionaba sus placebos. Porque cuando hablamos de alergia y usamos placebos, si le damos placebo a un grupo de gente alérgica, 30% deberían responder, como no respondían en su grupo ninguno.
Bien raro, ¿no? Perfecto era la cosa. Bueno, pobre señor Joaquín. Bueno, la histamina tiene muchos efectos. Está en la contracción muscular, está en el reclutamiento de los sinófilos y activación de ellos, está en la activación de macrófagos, está en la edema y en la vasodilatación y también en la estimulación de fibras simpáticas. Este es un poco el discurrir. ¿Ya está el profesor Lima? ¿Ya está? Sí, ok, bueno. No, hay que esperar ahora. Podemos hacer dos cosas. La primera, le mando toda la clase, pero la segunda la podemos recuperar cualquier día. Toda. ¿Sí? Pero en un horario donde ustedes tengan tiempo para escucharme con tiempo. Sí, o sea, no una clase de una hora, pues, con todo el material que hay, una clase de una hora. No, acá hay 60 diapositivos, podría pasar en una hora, pero cuando uno comenta, la cosa se pone más interesante. Se lo dejo al delegado, ¿sí? Para que acuerde. Gracias. Vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a hablar sobre fármacos de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene varias definiciones, ¿no? La podemos dividir en falla cardíaca crónica, falla cardíaca aguda, falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, ¿no? Falla cardíaca sistólica, falla cardíaca diastólica, hay falla cardíaca con daño estructural y hay falla cardíaca sin daño estructural. Obviamente todo eso pertenece a otro curso que ustedes lo van a llevar en el siguiente ciclo, el próximo año, ¿no? Pero esta es una definición, por ejemplo, para que vean cómo se define la falla cardíaca aguda, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca nuevos o recurrentes, de inicio rápido o gradual. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la falla del corazón para impulsar la sangre hacia los tejidos, ¿no es cierto? Que esa es la función primordial, ¿no? Y ¿cuál es el síntoma principal? La disnea, o sea, la falta de aire. Síntoma. ¿Cuál es el signo? Congestión. Entonces, cuando revisamos la fisiopatología, nosotros vamos a hablar básicamente de las presiones intracavitarias. Ustedes cuando revisen fisiopatología, cuando revisen la nosología de la insuficiencia cardíaca, van a hablar solamente de las presiones intracardíacas. Si no hablan de eso, entonces están hablando de algo distinto. La fisiopatología tiene que ser muy bien comprendida, porque si yo conozco cómo es la fisiopatología, voy a saber dónde voy a hacer intervención terapéutica. Eso lo hemos revisado en la mayoría de clases que hemos hecho, inclusive en las prácticas, en los seminarios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si existe una falla sistólica o diastólica, recuerden que le dije, va a haber un aumento de presiones del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber un aumento de presión de la aurícula izquierda, porque recuerden que las cavidades izquierdas están comunicadas a través de la válvula mitral, ¿no? Luego va a haber un aumento de presión capilar pulmonar, y esto ya se traduce como congestión. Aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho, aurícula derecha, y se produce infiltración yugular, edema y una congestión sistémica, ¿no? Y obviamente los síntomas van aumentando. ¿Sí? Entonces, básicamente, congestión. La congestión se mide obviamente midiendo las presiones. O sea, yo tengo que colocar un catéter, ¿no? Un catéter en el capilar pulmonar, y puedo medir qué tan alto está esa presión. Y por otro lado, clínicamente también lo puedo ver. Porque si yo observo una radiografía de tórax donde existe congestión, o examino al paciente con el estetoscopio y veo de que existe tercer ruido o crepitantes, entonces puedo asumir que estoy frente a signos de congestión. Por lo tanto, es la explicación del edema del paciente o de la falta de aire, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros tenemos una sobrecarga de volumen o sobrecarga de presiones, tenemos que utilizar fármacos que disminuyan el volumen
intravascular por el volumen total, ¿no es cierto? O sea, tenemos que utilizar diuréticos. Podemos utilizar también bloqueadores de aldosterona que funcionan como diuréticos. Podemos utilizar vasodilatadores para transformar la postcarga o la precarga. ¿Correcto? Precarga es retorno venoso y la postcarga es presión arterial. Estos términos los van a encontrar siempre. Precarga, postcarga. ¿Correcto? Y por último, si no funciona, entonces utilizaremos fármacos inotrópicos positivos. O sea, fármacos que van a incrementar la contractilidad. Aun cuando el corazón tenga falla de contractilidad, por ejemplo, postinfarto, tenemos que, no estén conversando, ¿verdad? Ahí dos, sepárense mejor. Unas 5 carpetas lejos y otro afuera. Entonces, aun cuando el corazón tenga infarto y su capacidad sistólica esté disminuida, existe la posibilidad de echar mano de inotrópicos para aumentar esa poca contractilidad. Se puede aumentar, ¿no? Se puede aumentar. O sea, nosotros podemos medir si el miocardio tiene una reserva contráctil. Y eso hay. Bueno. Entonces los diuréticos se pueden dividir así, ¿no? Por el lugar donde actúan, ¿no? En el asa de Henle, o diuréticos tiacídicos o ahorradores de potasio. El principal diurético que se usa es la furosemida. Quizás es el fármaco, junto con la aspirina, más utilizado. La aspirina y la furosemida en cardiología son los fármacos más utilizados, mucho más utilizados, de lejos. Y por lo tanto también será mal utilizado, ¿no es cierto? Será mal utilizado. Eso lo hemos comentado en el módulo de cardiopatía isquémica, ¿no? Le damos aspirina a todas las personas. ¿Qué opinas? Una persona de 60 años con hipertensión arterial, ¿le damos aspirina? Ya tiene 60. No ha hecho su testamento todavía. Ya, 80. Cree que sí, pero las respuestas no pueden ser cree que sí. Nosotros tenemos farmacología, ¿no? Y un poco de clínica. La aspirina, o sea, el ácido acetil salicílico, con su acción antiagregante plaquetaria, o sea, para prevenir eventos isquémicos, solamente lo damos a personas de muy alto riesgo, nada más. Y al resto de personas, ¿por qué no le vamos a dar? Porque una acción del ácido acetil salicílico es evitar la formación de trombosana. Y aparte, porque no es un fármaco específico, inhibe prostaglandinas que hacen vasodilatación. Aparte, produce aumento del tiempo de sangría. O sea, a las personas que no deben recibir ácido acetil salicílico, le estamos aumentando el riesgo de sangrado gastrointestinal, le estamos aumentando el riesgo de disminución de prostaglandinas vasodilatadoras. O sea, es un fármaco dañino. Todos son dañinos, todos los fármacos son dañinos. No vamos en la fuerza. Claro. Entonces tenemos que saber en qué momento indicar. Y lamentablemente lo mismo pasa con la furosemida. Ya que hice este paréntesis, voy a decirlo una vez, lo voy a decir más tarde. ¿Qué pasa con la furosemida? También se usa en forma indiscriminada. O sea, se usa mal. No todo edema del miembro inferior le tenemos que dar un diurético. Por favor, ahora no solucionan el problema del conocimiento, nunca. Noto aumento de volumen de los miembros inferiores o una falta de aire, dicen sí, hay que darle diurético. No, no es así. No es así. Primero tenemos que demostrar que ese aumento de volumen por la disnea se debe a congestión. Pero recién ahí yo puedo asignar un diurético, ¿no? Y entonces se ha demostrado que los pacientes que llegan a sala de emergencia y que reciben más diurético se mueren más que los que reciben menos diurético. ¿Por qué? Porque los diuréticos tienen reacciones adversas. ¿Cuál es la principal reacción adversa de la administración de la furosemida? Si lo que hace es bloquea esa bomba, perdón, ese contraportador, no es una bomba, ¿no es cierto? Es una bomba iónica, y por lo tanto produce
diuresis aumentada. Por lo tanto, produce eliminación de potasio y por lo tanto produce eliminación de sodio. Entonces, si elimino potasio, ¿qué va a ocurrir? Alteración de los niveles de potasio. Y la alteración de niveles de potasio va a producir arritmia. Se muere. Luego dicen, qué pena, estaba muy grave. Lo que estaba grave eran los conocimientos de farmacología. Porque se le da mucha dosis, ¿no? Terminamos produciendo deshidratación y alteración hidroelectrolítica. Entonces, muchas veces se cae en eso. Los fármacos más utilizados, lamentablemente, también son mal empleados. Lo mismo pasa con los antibióticos, ¿no? Pero es otra historia. Muy bien. Disminuye la resistencia vascular renal. También causa vasodilatación de las venas. O sea, no solamente produce una diuresis, sino también produce una vasodilatación venosa. Obviamente aumenta la excreción de sodio, aumenta la excreción de potasio, iones hidrógeno, magnesio también y de agua. Miren, tiene un tiempo de vida medio corto, según las proteínas, metabolismo hepático, y se secreta hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Pues este fármaco primero tiene que ser secretado. ¿Dónde va a actuar? Tiene que actuar en el lumen, del asa de Henle. No actúa en la sangre, tiene que actuar en el lumen. Por lo tanto, si una persona, un paciente, tiene una falla renal aguda, con anuria, o sea, no sale orina, ¿le podríamos dar furosemida? No, va a ser bien difícil que responda. En estados anúricos va a ser bien difícil que responda. En un estado de hipoperfusión extrema, tampoco funciona. O sea, yo tengo que tener perfusión renal para que la furosemida pueda actuar. Eso también hay que tenerlo presente. Porque si no, le vamos a poner furosemida cuando no hay diuresis y terminamos en una alcalosis respiratoria, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Y recuerdan ustedes cuando han hecho su módulo de hipertensión y han revisado los efectos adversos de las tiazidas, que funcionan muy bien como fármacos antihipertensivos, pero al igual que la furosemida, producen estas alteraciones. Aumento del ácido úrico, aumento de triglicéridos, trastornos del metabolismo de la glucosa. Entonces los diuréticos tienen que ser utilizados con bastante cautela. ¿Qué ocurre si una persona consume exceso de sodio? ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de sodio? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Retención de qué? De agua. Bueno, hay retención de agua. ¿Qué más? ¿Qué más? El sodio, ¿qué produce? ¿Cómo? El sodio. Saludada, saludada. Aumento de presión arterial. El consumo excesivo de sal produce aumento de la fibrosis miocárdica. O sea, produce muchos cambios. Entonces, no es comprensible que un paciente con falla cardíaca consuma sal, retiene agua y le damos un diurético para que elimine esa agua producto del consumo de sal. ¿No es cierto? Entonces lo primero que se hace con estos pacientes es, se elimina obviamente el consumo de sodio, ¿no? Se elimina completamente de los alimentos y con eso conseguimos utilizar la menor cantidad de diuréticos. Y muchas veces no utilizamos el diurético para pacientes crónicos, no utilizamos.
El principal fármaco que usamos es el diurético ácido, la furosemida. La torasemida no es torasemida. La torasemida es un fármaco que también tiene ciertos beneficios porque es liberación prolongada, produce menos hipocalemia, ¿no? Recién lo estamos utilizando aquí en Perú, voy a hablar, recién existen algunos fármacos, pero el que más utilizamos tanto en la emergencia como pacientes ambulatorios es la furosemida. Por lo tanto, existe la obligación que ustedes revisen, ¿no?, todo lo concerniente a la furosemida. Desde que entran a una sala de emergencia van a ver que todos los pacientes que le ponen falla cardíaca, a veces por gusto, dice furosemida, hasta que llega el cardiólogo. Y el cardiólogo dice si tiene falla cardíaca o no tiene falla cardíaca, ¿no? No todo hinchazón, no todo aumento de volumen es falla cardíaca, ¿ya? Y eso lo van a revisar en medicina interna. La hidroclorotiazida también funciona como diurético y también funciona como antihipertensivo, y eso depende de las dosis. En dosis ascendente, ¿no?, produce más disminución de la presión, 12.5, 25, ¿no?, 50 miligramos, y de la misma manera en dosis ascendente produce más diuresis. La diuresis es a partir de 25. La hidroclorotiazida actúa por acá, ¿no es cierto? Túbulo contenedor distal. Bloquea también un canal iónico y promueve la liberación de sodio y agua. ¿Por qué necesitamos utilizar vasodilatadores en la insuficiencia cardíaca? Recuerden que hay aumento de presión, hay aumento de la precarga y hay aumento de la postcarga. Entonces, si yo utilizo un vasodilatador, voy a disminuir, por ejemplo, miren acá, la congestión venosa pulmonar. Si yo utilizo un vasodilatador, disminuye la vasoconstricción periférica, ¿no? Recuerden que si ustedes tienen un miocardio, o sea, la contractilidad del corazón disminuida, muy disminuida, y esto está así ajustado, no entra la sangre, ¿no es cierto? Yo tengo que dilatar los vasos sanguíneos, ¿no?, las arteriolas, para que este corazón que no contrae bien pueda meter la sangre. Entonces, la vasodilatación periférica, sea sistémica o sea venosa, va a producir disminución y por lo tanto va a disminuir la tensión de la pared ventricular. Recuerden ustedes que habíamos mencionado que el aumento de presiones intracavitarias produce la congestión sistémica, y si yo reduzco todas esas presiones voy a disminuir la congestión sistémica. ¿Cuáles son esos vasodilatadores? Aquí están, todo lo que está. Principalmente utilizamos nitroglicerina. La nitroglicerina produce vasodilatación venosa a dosis baja. Aumentamos la dosis y produce vasodilatación arterial. Por eso también la nitroglicerina se utiliza en, recuerdan un seminario de síndrome cardiopática, ¿no es cierto? La nitroglicerina tiene cierta utilidad en síndrome coronario agudo, porque puede producir vasodilatación coronaria, ¿no es cierto? Pero además produce disminución de la precarga por vasodilatación venosa, ¿correcto? O sea, llega menos sangre al corazón, el corazón descansa un poco. Inhibidores de la enzima convertidora también tienen vasodilatación, esto vamos a hablar después al final. Los inhibidores de la fosfodiesterasa producen también vasodilatación venosa, pero además es un inotrópico positivo, ¿no? Entonces, recuerden que habíamos mencionado que para poder mejorar la circulación sistémica, yo tengo que producir vasodilatación y aumentar la contracción acá. Vasodilatación y aumentar la contracción. Entonces el milrinone sería un fármaco
prácticamente ideal, ¿no es cierto? Porque aumenta la contractilidad y produce vasodilatación. Entonces se llaman fármacos inodilatadores. Y produce esto por inhibición de la fosfodiesterasa. Pero la fosfodiesterasa, ustedes saben que existen varios tipos de fosfodiesterasa. Varios tipos. Y tiene una distribución también sistémica. Entonces, por lo tanto, aun cuando el milrinone sea en teoría un fármaco ideal, los efectos adversos no son tan buenos. Entonces, por lo tanto, tiene utilidad solamente en algunos pocos casos. Y el conocimiento de los inhibidores de la fosfodiesterasa, ustedes saben que es muy amplio, ¿no? Hay un famoso inhibidor de la fosfodiesterasa que es el sildenafil, ¿no? El famoso Viagra. Tiene acción a ese nivel también. El carvedilol es un beta bloqueador, pero además es un bloqueador alfa, y por lo tanto va a producir vasodilatación. Y los bloqueadores de los canales de calcio también son vasodilatadores y en algunas ocasiones pueden tener utilidad en el tratamiento de la falla cardíaca. Luego pasamos al grupo ya de los inotrópicos positivos, o sea, los fármacos que van a producir aumento de la contractilidad. El más famoso, la iboxina. Bueno, acá están todos, ¿no? La iboxina bloquea esta bomba, que vamos a ver después. Los beta agonistas obviamente actúan a nivel del receptor beta, esto lo hemos revisado en otras clases, ¿no? El inhibidor de la fosfodiesterasa promueve aumento del calcio, ¿no? Y los sensibilizadores del calcio están aquí, ¿no? Recuerden que todos estos cambios tienen que promover aumento del calcio para favorecer la contractilidad. Entonces, miren, las catecolaminas obviamente activan los canales de calcio, nada más. Los inhibidores de la fosfodiesterasa producen muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Por eso, o sea, pueden ser útiles de alguna manera, pero debido a los otros cambios que ellos producen, obviamente se van a traducir en reacciones adversas. ¿Qué es el digital? Son fármacos que se obtuvieron de unas plantas, ¿no? Y el fármaco más utilizado es la digoxina. Digoxina vía oral y el anatócido C, que es vía endovenosa. ¿Qué hace este fármaco? Bloquea esta bomba, por lo tanto produce acúmulo de sodio intracelular. Como este sodio intracelular tiene que ser expulsado, entonces este intercambiador se activa, el sodio sale y promueve la entrada de calcio. O sea, por acción indirecta existe un aumento del calcio. Acción indirecta. Pero este aumento de calcio también puede producir un acúmulo excesivo y por lo tanto un efecto tóxico. Por eso les decía así, no todos los fármacos son buenos, hay que saber utilizarlos. Entonces, la digoxina tiene un efecto, obviamente, aumenta la fuerza de contracción, efecto terapéutico, pero tiene un estrecho margen. Si aumenta la concentración de digoxina en la sangre, que es un margen muy estrecho, ya se producen efectos tóxicos. Aquí está, miren. Pueden producir arritmias, disminución del potencial de acción. Este es el efecto que nosotros queremos y esto es lo que no queremos. Otros efectos que tiene también es que disminuye la frecuencia cardíaca, y esto es muy importante en falla cardíaca. Recuerden que cuando el corazón tiene mayor frecuencia cardíaca, hay aumento del consumo de oxígeno. Y si nosotros reducimos la frecuencia cardíaca, entonces puede ir mejor. Disminuye la contracción auriculoventricular, por eso también la digoxina se puede utilizar como antiarrítmico. Pero así como
como disminuye esta conducción, puede llegar a bloquearla completamente y por lo tanto puede producir un bloqueo intraventricular. Y aquí, mírenme, esto es lo más importante, 85% de excreción renal. 85% de excreción renal. Significa que los pacientes que tienen una disfunción renal deben recibir dosis bajas de digoxina, porque si no terminan siendo intoxicados. Y eso es lo que ocurre, recuerden cuando hablábamos del atenolol. El atenolol tiene 100% de excreción renal. Entonces, paciente de 80 años con hipertensión y depuración de creatinina en 40 sigue recibiendo atenolol, lo cual está mal. Paciente de 70 años, no, ya, 60 años con falla cardíaca crónica, que recibe diuréticos, que obviamente tiene una disfunción renal, ¿no? Recibe digoxina a dosis altas y termina con bloqueo cardíaco. Bloqueo cardíaco, luego dice, se bloqueó, qué mala suerte, marcapaso. Lo cual está mal. Ese bloqueo, por favor, estén conversando. Hasta acá se escucha lo que dice. Entonces, se tiene que tener bastante precaución con la vía de eliminación, ¿no? Bastante precaución. Y el nivel sérico óptimo, miren, es muy estrecho. Es bastante estrecho, ¿no? Podemos dar esta dosis, esta es una tableta, esta es media tableta, o podemos dar interdiario, porque el tiempo de vida media es un tiempo de vida media prolongado. ¿Este tiempo de vida media para quién ha sido calculado? ¿Para pacientes con falla renal? No, yo lo he puesto acá. Para pacientes con función renal normal. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la vida media, es para pacientes con función renal normal. Sobre todo en fármacos que se eliminan en una gran proporción por vía renal. Tiene que entender por qué. ¿Qué pasa cuando utilizamos el Cevilanit en forma endovenosa? Viene el paciente con falla cardíaca, frecuencia cardíaca de 140 y fibrilación auricular. Entonces tenemos que mejorar la falla cardíaca y le dan el digital. Le ponen ahí cada 8 horas. Y a los 3 días terminan con náuseas, vómitos y 30 latidos por minuto. Marcapaso transitorio. Y la toxicidad clínica, miren, aparece a 2 nanogramos. Entonces, algunas veces, clínicamente, se sospecha esta reacción adversa sin necesidad de hacer la medición. Basta que tengamos este grupo de pacientes, tenemos que sospechar de que esto puede estar pasando. No lo puse acá, pero ya hemos mencionado que las principales reacciones adversas obviamente son bloqueos cardíacos y toxicidad, ¿no es cierto?, que puede producir arritmia. O sea, todos los fármacos que actúan a nivel de los canales iónicos pueden ser productores de arritmias. En otras palabras, todos los fármacos antiarrítmicos van a ser también proarrítmicos. Todos, absolutamente todos. ¿Cuáles son los principales síntomas de una intoxicación digital? Falta de apetito, náuseas y vómitos. Eso es bastante importante y se lo estoy diciendo ahora, que ya es clase de medicina interna, que siempre me adelanto. Porque no se identifica. No se identifica. Entonces viene el paciente, como les mencionaba, de 60 años, con falla cardíaca, que toma diurético, que toma inhibidor de la enzima convertidora, una depuración de creatinina en 40, toma digoxina todos los días y está con falta de apetito, náuseas. ¿Qué se investiga? Problemas gastrointestinales, ¿no? Le ponen su suero, más agua todavía para que se congestione, le hacen urocultivo para ver si hay infección urinaria, ¿no? Si el examen de orina sale un poco alterado, de frente le ponen el antibiótico ya está dañando más esa función renal, ¿no es cierto?, pero siguen dándole su digoxina porque eso no lo puede quitar nadie, si no es el cardiólogo, ¿no? Y el paciente aumenta la intoxicación. Entonces, un paciente
que recibe oxina, falta de apetito, náuseas, ¿no? Intolerancia gástrica, vómitos, lo primero que hay que pensar es que hay una intoxicación digital y que se suspende el digital, ¿no? No existe ninguna complicación si uno suspende el digital. Y obviamente si se tiene la disponibilidad, se puede hacer un dosaje de oxina, una dioxinemia, para saber si en realidad estaba aumentado o no. Los agonistas beta, bueno, esto ya lo hemos revisado, ¿no? Miren cómo la dobutamina tiene mayor acción a nivel de beta 1, por lo tanto, es un inotrópico, es mejor inotrópico, ¿no es cierto? También produce vasodilatación por efecto beta 2. La norepinefrina es más periférica. Por eso recuerden lo que le dije. En los casos de shock, o sea de hipotensión, es mejor utilizar primero norepinefrina. ¿Por qué? Porque aumenta la presión y no sobrecarga el trabajo del miocardio. ¿La dopamina aumenta la presión? Sí, más o menos, pero sobrecarga el trabajo del miocardio, por lo tanto aumenta la mortalidad. Entonces la dopamina se tiene que usar poco, menos. Yo creo que ya ni siquiera se debería usar. Y la dobutamina obviamente sí, en casos especiales, ¿no? En casos en los cuales uno esté convencido de que el paciente tiene una reserva contráctil y yo puedo en 24 horas o 48 horas utilizar dobutamina y aumentar la contractilidad y con esta vasodilatación producir una mejora clínica. La epinefrina solamente en caso de emergencia, este fármaco ya no se usa mucho, pero es un fármaco bastante específico, ¿no? Es un beta agonista específico, miren, muy específico. La dopamina pues es una catecolamina endógena, ¿correcto? La dobutamina sí es sintética. Beta 1 predominante, esto es lo que importa, ¿no? La dosis se puede empezar con dosis pequeñas y aumentarla hasta este nivel. Pero hay que recordar que a partir de 20, a partir de 20 puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual resulta en una condición no buena, ¿no es cierto? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca produce un aumento de consumo de oxígeno. El aumento de la frecuencia cardíaca produce disminución del tiempo de diástole y por lo tanto disminución de la perfusión coronaria. Tus amplios conocimientos de fisiopatología coronaria. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todos esos cambios de tiempo, de sístole, de diástole, de presiones, todos van a producir distintas alteraciones. Eso tienen que conocerlo siempre. Si ustedes conocen eso, la falla cardíaca, el infarto de miocardio, la hipertensión, va a ser pan comido. Ya no lo van a llamar cardiólogo. Ya no me van a llamar. Tiene un inicio de acción rápido y un tiempo de vida media corto. Por lo tanto, los fármacos que actúan rápidamente y que tienen un tiempo de vida media corto tienen que ser utilizados en infusión continua. Y eso da cierta facilidad de uso. ¿Por qué? Porque aún cuando yo tengo que utilizarlo en infusión continua, si me produce un efecto adverso, lo suspendo rápidamente y el efecto adverso desaparece. ¿Correcto? ¿No? Y la dopamina que no nos gusta aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, ¿no? También es un fármaco con tiempo de vida media corto. Tenemos que utilizar dosis muy pequeñas. ¿Ya? Algunas veces se utiliza, ¿por qué? Porque la noradrenalina con la vasoconstricción periférica no es suficiente. Entonces la dopamina tiene que ayudar un poco, ¿no? Y con la dobutamina, pero siempre tener presente que si yo utilizo estos tres fármacos juntos, el primero que tengo que sacar es la dopamina. El primero que tengo que eliminar, una vez resuelto el estado de shock, ¿no? Y la dopamina algunas veces se ha utilizado en dosis pequeñas para aumentar la perfusión renal, pero esto ya está desestimado, ¿no? En dosis alta produce vasoconstricción
pero activación alta. En dosis más alta, o sea, perdón, en dosis moderada alta, produce aumento de la contractilidad por efectos beta 1 y puede producir vasodilatación también. Entonces son acciones muy extensas y que no las podemos controlar tan fácilmente, ¿no? Porque no es un fármaco muy específico y por lo tanto los fármacos que no son muy específicos, como el ácido deslizaricílico, como la dioxina, como el ácido deslizaricílico y la dioxina, van a producir más efectos adversos. ¿Correcto? Estos son de la inhibidores de la fosfodiesterasa, el milrinone y amrinone principalmente. Que van a producir vasodilatación, aumentan la perfusión de los órganos, muy bien, disminuye la resistencia vascular sistémica, pero puede haber disminución de la presión arterial. Entonces esta disminución de la presión arterial no la podemos controlar muy bien. Si se disminuye mucho la presión arterial, entonces va a producir efectos adversos que no queremos. Aumenta la contractilidad, pero también aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto no nos gusta. Aumenta el volumen de inyección, está bien, disminuye la precarga, está bien, disminuye la presión capilar pulmonar. O sea, tiene varios efectos que son muy buenos. Y estos fármacos básicamente se utilizan para pacientes post-trasplante cardíaco. Es el principal uso y en algunos casos en cirugías post-cirugía cardíaca en niños, en algunos casos, y post-trasplante cardíaco. El levosimendan es un sensibilizador del calcio, una molécula especial que actúa inhibiéndose a la troponina C. Recuerden ustedes la troponina, miosina, ¿no es cierto? No aumenta el consumo de energía, ¿no? Y además puede producir vasodilatación sistémica y coronaria inclusive. No aumenta la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Maravilla, ¿no es cierto? O sea, es un fármaco que va a producir inotropismo positivo y vasodilatación. No consume energía, solamente sensibiliza a la troponina frente al calcio. O sea, no aumenta el calcio. Por lo tanto, la chance de arritmia es poca. ¿No es cierto? Mejora la contractilidad. No hay empeoramiento de la relajamiento miocárdica. No aumenta el consumo de oxígeno. Tiene un efecto antiisquémico también por la vasodilatación coronaria, ¿no? Y un efecto anti-atontamiento miocárdico después de un síndrome coronario agudo, o sea, después de un infarto. Pero es un fármaco que no se usa mucho. No se usa mucho, es un fármaco que se diseñó en Europa. Y obviamente en Europa sí lo usan mucho, en Estados Unidos casi ni lo usan, ¿no? Es una guerra ya entre ellos. ¿Cuál es el efecto clínico? El efecto clínico no es que sea muy bueno. En algunos pacientes funciona bien y en otros pacientes no funciona bien. ¿En qué pacientes debería funcionar bien? ¿Qué ocurre con nuevamente un paciente de 60 años con falla cardíaca crónica que toma su diurético, toma inhibidor de la enzima convertidora, pero además un fármaco obligatorio en un paciente con falla cardíaca crónica, recuerden, es un beta bloqueador. ¿No es cierto? Entonces el paciente recibe su beta bloqueador y de pronto se descompensa porque comió mucha sal y tomó mucha agua. Entonces una manera de compensarle es darle diurético endovenoso y darle un inotrópico positivo, por ejemplo, dobutamina. Pero si le damos dobutamina, el paciente ha estado tomando beta bloqueador. Los receptores beta están bloqueados. ¿La dobutamina podrá actuar bien? Si el receptor beta está bloqueado, ¿actúa la dobutamina? No va a actuar bien. Entonces es mejor utilizar levosimendan. El paciente con falla cardíaca crónica que está consumiendo beta bloqueador, que tiene que ser la mayoría obviamente, no va a funcionar bien la dobutamina, salvo que yo espere 3 o 4 días hasta que el beta bloqueador ya se haya lavado, ¿no? Y obviamente eso no es práctico.
entonces funciona mejor. El otro inconveniente que tenemos con este fármaco, se llama levosimendan, es que un frasco ampolla de dobutamina cuesta 5 soles y un frasco ampolla de levosimendan cuesta $800. Una pequeña diferencia, ¿no? Por lo tanto, el uso es limitado, no es un uso extenso, ¿no? Aquí ya bajó, ya estaba a $750, pero igual, demasiado, ¿no? Entonces es el lugar donde actúa, ¿no? Y esta es más o menos una comparación, ¿no? El levosimendan no aumenta la concentración de calcio intracelular, no aumenta el consumo de oxígeno, porque el melinol, la dobutamina sí aumenta el consumo de oxígeno. Efectos adversos, en algunos casos el levosimendan puede producir hipotensión, ¿no? puede producir hipotensión. El melinol pues, obviamente sí hipotensión, y la dobutamina, el principal efecto adverso es la taquicardia. Recuerden, a partir de 20 microgramos por kilo por minuto aumenta la chance, aumenta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si yo tengo que empezar un efecto inotrópico con dobutamina, empiezo a 7.5. Si tengo que aumentar la dosis, lo aumento a 10. Si tengo que aumentar la dosis, lo aumento a 15. Ahí nomás me quedo, ¿no? Si llego a 20, ya estoy sospechando que voy a producir arritmia. Para que llegue a la 20, tengo que utilizar otras herramientas farmacológicas, ¿no? Bien, hasta ahí una pregunta. Todo lo que hemos mencionado en su momento es falla cardíaca aguda. En el paciente de la emergencia, ¿no? Obviamente los pacientes con falla cardíaca crónica tienen que tener un tratamiento ambulatorio crónico, y para esos casos ya utilizamos, el principal fármaco es beta bloqueadores. El segundo en importancia, inhibidores del sistema renina-angiotensina. El principal fármaco de tratamiento de falla cardíaca no es diurético. Ya les mencioné que el abuso o el mal uso de la furosemida produce muchas reacciones adversas, inclusive produce aumento de la mortalidad. Aumento de la mortalidad, lo cual es bastante malo. Entonces se tiene que utilizar bien. Si yo logro que el paciente consuma al día medio litro de agua, si yo logro que el paciente no consuma sal, y logramos controlar otras enfermedades que tenga, ¿no? Y si el paciente no sube de peso, ¿no? Hacemos un peso diario, entonces no necesita diurético. No necesita diurético. Y si logramos mejorar su clase funcional, o sea que el paciente camine todos los días, ¿no? Si logramos que su test de caminata, hay un test que se hace, al paciente se hace caminar 6 minutos. Si logramos que su test de caminata mejore, no necesito diurético. Entonces, el paciente con falla cardíaca crónica, tratamiento no es diurético. No. Ya no me dio tiempo de hacer esta lista, pero el principal fármaco es el beta bloqueador. ¿Y por qué? Porque existen distintos cambios que se van a producir a nivel de miocardio en falla cardíaca. Y a todos esos cambios se le llama remodelado. Produce disfunción del ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y por lo tanto activación de estos, activación del sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina, el sistema arginina-vasopresina, que en teoría son compensadores, pero que no son suficientes. Y esta, entre comillas, compensación, lo que hace es produce daño, ¿no es cierto? Produce daño, por lo tanto tengo que bloquear la descarga adrenérgica, tengo que bloquearla. Tengo que bloquear la activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Tengo que bloquearla, porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción, aumenta la retención de sal y agua. Tengo que bloquear. ¿Cómo? Utilizando fármacos que bloqueen. Entonces, este modelo de tratamiento de la falla cardíaca es un modelo antiguo. Yo lo he traído acá porque obviamente tenemos que hablar de estos fármacos. Pero ustedes revisan actualmente
El tratamiento no es bloquear y bloquear, sino el tratamiento es modular. ¿Ya? Modular. Yo lo menciono porque de repente ustedes van a revisar falla cardíaca y dicen, no, existe la inmunomodulación, por supuesto que existe la inmunomodulación, ¿no? Pero para hablar de fármacos, bueno, ya tendríamos que hablar de otro tipo de fármacos, ¿no? Pero para hablar de fármacos básicos, sirve este gráfico que está aquí. ¿Ya? Esto es lo que ahora ya hemos hablado, ustedes lo conocen bastante bien. ¿Por qué lo utilizamos? Porque reduce la mortalidad. ¿Cuáles son los más utilizados? Propanolol, atenolol, ¿no? Y el bisoprolol, metoprolol y carvedilol son los que mejoran la insuficiencia cardíaca estable. Esos fármacos tienen que ser utilizados en pacientes con falla cardíaca. Bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Cualquiera de los tres. ¿Cuál es mejor? Los tres. Es una decisión ya del médico clínico. Cualquiera de los tres funciona. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Disminuyendo el consumo de oxígeno, básicamente. Pero recuerden que cuando la dosis es alta, el efecto es contrario, ¿no es cierto? O sea, disminuye el flujo coronario, aumenta la resistencia vascular y por lo tanto puede resultar en angina o aumenta el requerimiento de oxígeno y sería pues un efecto adverso de los beta bloqueadores. Los principales efectos adversos, ¿cuáles son? Hipotensión, ¿no? Bradicardia y disminución del gasto cardíaco. ¿Y cómo se expresa la disminución del gasto cardíaco? Fatiga, ¿no? O sea, si el paciente dice, me canso un poco, entonces dice, ¿qué tiene? Falla cardíaca. Bueno, es por la falla cardíaca, que no fatigue, que pase lo que pase. No, tenemos que estar atentos, ¿no? Todos los fármacos van a producir un efecto adverso. El paciente con falla cardíaca, la dosis de beta bloqueador tiene que ser titular. ¿Qué significa titular una dosis? Empezar por la dosis más pequeña. Tú dices, pero 1.25 de bisoprolol no hace nada. Tienes que empezar con esa dosis. Porque hay efectos farmacológicos que se pueden medir y hay efectos farmacológicos que no se pueden medir, ¿no? Hay alteraciones, por ejemplo, en el caso de la dislipidemia, ¿no? Nosotros medimos pues el colesterol total, triglicéridos, ¿no? Colesterol bueno, colesterol malo, eso es lo que uno mide, pero no se mide en forma rutinaria cuál es la cantidad de LDL oxidada que va a producir disfunción endotelial. Eso no se mide, eso solo se sospecha nada más, ¿no? Y entonces miren qué pasa con la angiotensina cuando actúa en su receptor número 1. Estimulación simpática, vasoconstricción. Y cuando actúa en el receptor 2, apoptosis, disminución de crecimiento celular. O sea, esa sobrecarga, esa activación del sistema renina-angiotensina va a producir sobrecarga de angiotensina 2 y va a producir estos efectos, que no son buenos, ¿no? Miren, estimula protoncogénesis y por lo tanto hipertrofia y fibrosis. Entonces, los pacientes tienen que recibir inhibidores de enzima convertida de angiotensina, no porque tengan hipertensión, sino porque necesitamos bloquear todo lo que está acá. Todo lo que está aquí tenemos que bloquearlo. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueadores del receptor de angiotensina también se usan en falla cardíaca, en diabetes, en falla renal y en pacientes postinfartos. ¿Por qué? Por todos esos efectos que están ahí. O sea, captopril y hipertensión, ¿no? También existen todas estas explicaciones por las cuales justifica el uso de estos fármacos. Hay que recordar esto, que el uso de estos fármacos puede aumentar la creatinina sérica. La creatinina es el mejor valor para estimar la depuración de creatinina. Entonces, si un paciente tiene una creatinina de 1.8 de 60 años, entonces su depuración calculada sale como 50. Pero el paciente tiene falla cardíaca y yo tengo que darle inhibidores de enzima convertidora. Vamos a empezar con el enalapril y le damos dosis alta.
Y le aumentamos la dosis y de pronto en un mes la creatinina no está en 1.8, está en 2.5. Y la depuración renal ha disminuido. Entonces lo estamos sometiendo a esto, aumento de la creatinina y a riesgo de hipercalemia. Por lo tanto, riesgo de arritmias también. Entonces eso tiene que ser monitorizado. Todo paciente con falla cardíaca no solamente tiene disminución de la perfusión miocárdica, sino también tiene disminución de la perfusión cerebral, también tiene disminución de la perfusión renal. Y todo cambio que hagamos en las presiones intrarrenales con estos fármacos va a producir una alteración. O sea, tenemos que saber en qué momento estamos produciendo un beneficio y en qué momento estamos produciendo un daño. Y de ahí la importancia de la inmunomodulación. Es lo mismo, el receptor A1 aumenta la base de transmisión. Y esas son las dosis. Por ejemplo, si utilizamos captopril, podemos empezar con dosis pequeña, 12.5, y podemos llegar a dosis grandes, ¿no? 3 veces por día. Lo que más se utiliza es en enalapril, de lejos. Enalapril es la más utilizada. Miren este receptor, todo lo que produce, activación simpática, hipertrofia, apoptosis. O sea, no debe estar activo. Tiene que estar activo en condiciones normales. Cuando existe una sobrecarga, va a producir todo lo que no queremos. Y hay que bloquear. Losartán 2 veces al día, valsartán 2 veces al día. Obviamente estos fármacos, tanto los inhibidores de la ECA como estos bloqueadores, también se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, ¿no es cierto? Y también para el tratamiento de la falla cardíaca. Y esto es casi un resumen. Existe, como le dije, existen varias formas de dividir a la falla cardíaca, ¿no? La Asociación Americana lo divide así en muchos estadios. Riesgo sin daño estructural. ¿Qué pacientes están acá? ¿O qué personas están acá? Pacientes que tienen riesgo, pero que no tienen daño estructural. Por ejemplo, 20 años, sobrepeso, tabaquismo, sedentarismo. Y acá identifiqué como a 20 así. Ya, ellos están acá, esos 20, ahora les paso lista. Acá están. Claro, y este grupo de personas de 20 años o de 30 años con esos riesgos están en el grupo de síndrome metabólico, ¿se acuerdan? Prediabetes, prehipertensión, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a morir. Van a morir. ¿No es cierto? No sé si terminarán la carrera, pero van a morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar bien la hipertensión. Recuerden, si tratamos bien la hipertensión, se reduce la falla cardíaca en un 50%. 50%, imagínense. O sea, ¿será importante tener un programa nacional de hipertensión? Por supuesto. No existe. Sería importante que todos los hospitales tengan todos los hospitales ya, los hospitales, centros de salud, el seguro social, tengan programas de hipertensión adecuados. ¿Será importante? Por supuesto que será importante. Tampoco existe. ¿Será más barato tratar la hipertensión o más barato hacer un trasplante cardíaco? ¿Qué dicen? ¿Es más barato hacer un trasplante cardíaco que cuesta más o menos unos 200.000 soles? ¿O tratar la hipertensión de un paciente que al mes nos puede costar tratamiento VIP 300 soles? O sea, inclusive es costo-beneficio, ¿no es cierto? Si el paciente ya tiene un daño estructural, por ejemplo, hipertrofia, solamente la hipertrofia ya lo cataloga aquí en este grupo. Entonces hay que utilizar más fármacos. El paciente ya tiene un daño con síntomas, o sea, tipo DINE, hay que utilizar otros fármacos más, ¿no? Restricción de sodio. La restricción de sodio debería estar desde acá no la han puesto. No estoy copiado acá, pero yo lo voy a transformar.
Y bueno, ya el paciente pues, con falla cardíaca refractaria, pues, utilizan corazones artificiales, trasplante cardíaco y van mal. Listo, terminamos.